Que Dios les bendiga, hermanos. Qué bendición estar juntos en este día martes. Amén. Qué alegría es poder estar en la casa del Señor y poder compartir también este momento precioso delante de la presencia del Señor, ¿verdad? Qué hermoso momento el que podemos tener, que es un momento que tenemos que aprovechar, ¿no es cierto? Tenemos que aprovechar estos momentos donde la presencia del Señor se manifiesta en medio de nosotros, su presencia. Él está obrando mientras le alabamos, mientras le cantamos al Señor. El Señor se mueve en nuestros corazones. Amén. Y qué lindo es poder también decir al Señor: Señor, tú eres grande, tú eres poderoso, tú eres más grande de lo que imagino, más grande de lo que pienso. Y mientras cantábamos, recordaba también las cosas que el Señor hizo, ¿no? Y es bueno recordar lo que el Señor hizo en nuestras vidas, lo que el Señor hizo en cada situación que nos ha tocado vivir, que seguramente que el Señor estuvo ahí y el Señor nos ha ayudado vez tras vez, día tras día. El Señor siempre ha estado con nosotros. Amén. Amén. Bueno, hoy me toca compartir a mí, no me lo esperaba, pero bueno, me avisaron, tenés que predicar el martes, así que, bueno, gracias al Señor, es una responsabilidad, ¿no?, estar acá y bueno, que el Señor y la gracia del Señor me ayuden en este día para poder compartir esto que quiero hablar hoy, que es algo que está en mi corazón hace un tiempo y que tiene que ver con cómo nos estamos alimentando en cuanto al alimento espiritual, ¿no? Y pensaba en esto de que el alimento que nosotros tenemos, pensaba en esto de que es importante el alimento que nosotros consumimos, la alimentación, porque nos da energía, ¿no? Cada vez que nos alimentamos, a veces tratamos de comer medianamente sano, ¿no? Y tratamos de incluir en nuestra alimentación algunas verduras, ¿no? Algún alimento que sea rico en proteínas o en vitaminas. Y a veces, aunque nos cuesta, a mí me cuesta mucho, ¿no? Sobre todo lo que es la verdura y todo eso, pero es importante porque sabemos que es un beneficio a nuestra salud. Sabemos que es algo que nos hace bien, y aunque no hay comidas que no nos gusta, que no es de quizás lo que más quisiéramos comer, sabemos que es un alimento que nos va a ayudar a nosotros a poder estar mejor. Y cuando dejamos de comer ciertas comidas, también aparece a veces este desgaste, este cansancio. Cuando nuestra alimentación no está siendo la mejor, lo empezamos a notar en nuestro cuerpo, nos falta energía, nos falta esa concentración, o quizás no rendimos en el día como nos gustaría. Y todo eso nos muestra que lo importante que es para nosotros el estar bien alimentados. Y también nos permite a nosotros tener este crecimiento y este desarrollo, sobre todo en los niños, cuando se les dice que tienen que alimentarse con alimentos sanos, ¿no? Es importante porque ellos necesitan eso para ir creciendo, para ir desarrollándose. Y pensaba en esto, que también nosotros necesitamos este alimento espiritual para ir creciendo, para ir desarrollándonos. Y dicen que una persona puede estar de 3 a 4 semanas sin comida y de 2 a 4 días sin tomar agua, sin beber agua, ¿no? Y también se dice que somos lo que comemos, ¿no? Se dice que sobre todo acá en Argentina nos conocemos o nos conocen desde otro lugar por el mate, por el asado. Cuando ven a una persona con el mate, en el versículo 2 dice: y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel:
Ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés: He aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Amén. Esta historia todos la conocemos, medianamente todos sabemos esta historia cuando el Señor cuando Dios saca a su pueblo, a Israel, de Egipto, y Dios lo saca haciendo grandes maravillas, grandes cosas. Él envió las 10 plagas, el pueblo cruzó por el mar Rojo, y bueno, después el Señor cerró ese mar, y todo el pueblo del ejército de los egipcios quedaron en ese mar, ¿no es cierto? Y el Señor dice que los lleva a este desierto, y ellos comienzan a murmurar contra Moisés, ¿no? Y comienzan a quejarse porque lógicamente no tenían para comer. En un desierto no hay comida o muy escasa, y comienzan a murmurar contra Moisés, y dice que comienzan a recordar la comida que ellos tenían en Egipto, ¿no? Comienzan a recordar las ollas de carne que tenían en Egipto, pero no recordaban que en Egipto ellos eran esclavos, ¿no? Durante 400 años ellos fueron esclavos de los egipcios, no tenían libertad, eran esclavos del faraón, y ahora ellos eran libres, pero no estaban recordando esa libertad que el Señor les había dado, ni esa promesa que el Señor le había dado a ellos para que ellos vayan a la tierra prometida, sino que estaban quejándose porque no tenían para comer, ¿no? Y comienzan a murmurar contra Moisés, y dice que Dios envía el maná del cielo. Dios les envía este alimento especial, que dice que este alimento era como una escarcha blanca que todos los días caía sobre el desierto. Y ellos tenían un trabajo que hacer, que era salir a recoger ese maná. Todos los días ellos tenían que prepararse para ir a recoger este maná que el Señor les daba. Pero había una condición con este maná: solamente podían recoger para ese día. Ellos no podían juntar maná para 2 días, para 3 días, porque dice que este maná se podría y criaba gusanos, ¿no? Y ellos tenían que confiar que el Señor al otro día les iba a dar nuevamente ese maná. Tenían que confiar que al otro día el Señor iba a volver a enviar ese alimento especial del cielo, ¿no? Y esto muchas veces también tiene que ver con nosotros, con el buscar cada día este alimento del Señor, ¿no? El Señor nos da un alimento espiritual a través de la palabra, a través de su presencia, pero cada día nosotros tenemos que acercarnos y salir a buscar ese alimento que el Señor quiere darnos. El Señor quiere bendecirnos, el Señor quiere hablarnos, pero si nosotros no vamos o no nos acercamos al Señor a buscar este alimento, difícilmente vamos a crecer, ¿no? Difícilmente vamos a desarrollarnos como cristianos en nuestra vida espiritual. Si no buscamos en la palabra del Señor, si no tenemos un tiempo de poder acercarnos a la presencia del Señor, lo que va pasando es que nos vamos debilitando, ¿no? En nuestra fe, nos vamos debilitando, y comienza a aparecer o a surgir nuestra vieja naturaleza, porque necesitamos diariamente alimentarnos de la palabra del Señor, alimentarnos de la presencia del Señor. Amén. Bueno, quisiera que leamos en Juan capítulo 6, en el versículo 25. Dice: y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre.
Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Y le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Amén. Acá el Señor Jesús se presenta como este pan del cielo, ¿no? Él se presenta como este pan que da vida al mundo, y de alguna manera nosotros tenemos este ejemplo de este maná como esta representación también de lo que el Señor iba a hacer después al enviar a su Hijo, a Jesucristo, por nosotros, ¿no? Y este pan del cielo es el Señor, ¿no? Al quien nosotros debemos acercarnos, a quien nosotros debemos acudir diariamente para ser llenos de Él, ser llenos de la presencia del Señor, ser llenos de su palabra, que la vida del Señor se pueda reflejar en nosotros, y no tanto nuestra vieja naturaleza, ¿no? Como decía, no tanto nuestra vieja humanidad, nuestra carnalidad que a veces está ahí, ¿no? Necesitamos diariamente alimentarnos del Señor. Amén. Y bueno, esta historia del pueblo de Israel continúa, porque ellos están en el desierto, y dice en el capítulo 17, volvamos de nuevo a Éxodo, en el capítulo 17, el Señor sigue tratando con su pueblo, con el pueblo de Israel. En el versículo 1 dice: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés le dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Amén. Esta escritura nos muestra que el pueblo continuaba en el desierto, y dice acá que ahora el Señor les había dado la orden de ir al desierto de Sin. Este desierto, dicen los que estudian la geografía del lugar, que este desierto era un lugar muy árido, era un lugar donde había muchas rocas, donde había muchas peñas, y ellos se encontraban en este desierto. Y dice que por mandamiento de Jehová ellos fueron a ese lugar. Había una nube que es la que los guiaba a ellos, que les decía cuándo ellos tenían que moverse e ir hacia un lugar, y donde esa nube se reposaba, ellos se quedaban en ese lugar. Entonces el Señor los había llevado a este desierto porque Dios quería probar lo que había en su corazón, ¿no? No porque el Señor no conociera lo que hay en su corazón, porque el Señor conoce, sino para que ellos sepan qué es lo que había en sus corazones, ¿no?
Y dice que llegaron a este desierto y tuvieron sed. Lógicamente, en el desierto uno va a tener sed. Y dice que ellos le exigieron a Moisés, le exigieron y le dijeron, danos de beber agua, ¿no? Y se produjo acá una rencilla, dice, una discusión, un pleito entre ellos y Moisés. Ellos estaban enojados, estaban preocupados porque no tenían para beber agua y fueron a reclamarle a Moisés y le dijeron, ¿por qué nos trajeron a este lugar para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos, a nuestros ganados, ¿no? Y dice que hubo un altercado, no hubo un pleito con Moisés. Y Moisés, que era dice que era el hombre más manso de la tierra, ¿no? Parece que en algún momento quizás perdió la paciencia y dice que fue a consultar a Dios y le dijo, ¿qué voy a hacer con este pueblo, ¿no? De acá a poco van a apedrearme, de acá a poco me van a matar. Él estaba viendo que la situación cada vez iba empeorando, que este pueblo estaba muy enojado porque se encontraban en el desierto y no estaban viendo la promesa del Señor para ellos en sus vidas, que el Señor los quería llevar a esta tierra, a esta tierra prometida, ¿no? A esta tierra donde dice que fluye la leche y la miel. Ellos estaban yendo a este lugar, pero en el proceso Dios iba a tratar con ellos, ¿no? Iba a tratar con este pueblo. Y dice que en su misericordia Dios envía esta agua, hace brotar esta agua. Le dice a Moisés, pasa delante del pueblo, lleva a los ancianos y golpea con tu vara la peña. Y dice que yo estaré sobre la peña en Horeb, ¿no? Y Moisés hizo así, golpeó esta peña y dice que brotaron aguas, ¿no? Y acá dice aguas en plural y algunos que estudian, algunos teólogos dicen que se refiere a que brotaron muchas aguas. No era un chorrillo de agua o una vertiente de agua, eran muchas aguas las que brotaron de esta peña. Era muchísima agua que era suficiente para alimentar a todo un pueblo, a todos los animales, a todos los ganados. Dice que brotaron aguas de esta roca. Amén. Y el Señor también, el Señor Jesús se presenta también a sus discípulos, o podemos recordar también que el Señor se presenta a la mujer samaritana como la fuente de agua viva, ¿no? Él era esa roca, ¿no? Que estaba sobre la peña. Y vamos a leer en 1 Corintios, capítulo 10. En el capítulo 10, en el versículo 1 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seas idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Amén. Esta palabra nos dice que todas estas cosas se escribieron para nosotros. Todas estas cosas sucedieron para nosotros, para que tengamos este ejemplo de lo que no debemos hacer, ¿no? De no murmurar contra Dios,
de no desconfiar de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, de lo que Dios quiere hacer a través de nosotros cuando atravesamos momentos de pruebas, momentos de luchas, cuando atravesamos esos momentos o esos desiertos espirituales, podríamos decir, que a veces nos toca atravesar, ¿no es cierto? Porque pasamos por momentos en donde a veces el Señor mismo nos lleva a ciertas situaciones, en donde el Señor prueba nuestro corazón, donde el Señor prueba nuestra fe, pero dice que todas estas cosas se escribieron para nosotros y están escritas como ejemplo para nosotros. Y dice también acá que todos comieron el alimento espiritual y todos bebieron esta misma bebida espiritual, ¿no? Y todos bebieron de esta roca que era Cristo, ¿no? Esta roca que los seguía. Algunos que dicen que posiblemente cuando refiere que esta roca los seguía, dicen que este río que surgió, estas aguas que surgieron de esta roca, probablemente los haya acompañado durante todo el camino en el desierto. Bueno, no podemos saberlo exactamente, pero dice acá que esta roca los seguía, ¿no? Esta roca que era Cristo estaba con ellos y los seguía y les daba de beber. Amén. Y como decía el Señor, también se presenta Él a sus discípulos como esta agua viva, ¿no? Quisiera que leamos en Salmos 36, en el Salmos 36, en el versículo 7, dice: cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida, y en tu luz veremos la luz. ¿No? El Señor es ese manantial que puede llenar nuestros corazones, que puede llenar nuestras almas. Él es el agua viva que nosotros necesitamos para saciar nuestra sed y a la que tenemos que recurrir constantemente, no solamente en un momento específico en donde estamos quizás en apuros o donde nos encontramos en alguna situación particular y entonces acudimos al Señor, sino diariamente necesitamos beber esta bebida espiritual, necesitamos acercarnos a la presencia del Señor y beber esta bebida espiritual que nos fortalece, que nos alienta, que nos anima. Amén. Que el Señor nos ayude, porque a veces estamos como en ese desierto, pero no queremos acercarnos a la fuente verdadera, no queremos acercarnos al Señor. Quisiera que leamos en Juan capítulo 4. En Juan capítulo 4, versículo 13. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿No? Esto el Señor le dijo a la mujer samaritana, ¿no? Él se presentó como esa agua, ¿no? A la que nosotros tenemos que recurrir. Él es el agua de vida eterna que nosotros necesitamos beber y ser llenos del Señor, ser llenos de la presencia del Señor. Y dice también en Juan capítulo 7, ahí más adelante, en el versículo 37 dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Amén. El Señor se presenta primero a la mujer samaritana,
y ahora Él se presenta delante de todos los judíos, se presenta como esta agua viva, ¿no? Él se para enfrente de todos y dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Él abre esta invitación a todos, a que todos podamos acercarnos a esta fuente que es el Señor, ¿no? Y el Señor hoy también nos está invitando a nosotros a acercarnos a Él, acercarnos a esta fuente de agua viva que necesitamos. Amén. Dice en Isaías 55, hablando de esta invitación que el Señor nos hace a acercarnos a Él, dice en el versículo 1: a todos los sedientos, venid a las aguas; a los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído, venid a mí y oíd, y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Amén. El Señor hace esta invitación a todos nosotros. Dice: a todos los sedientos. Si no hay una restricción, dice: a todos los sedientos. Venid a las aguas, ¿no? Dice: a los que no tienen dinero, venid y comprar sin precio. El Señor ya pagó el precio, hermanos. El Señor ya pagó ese precio por nosotros. Solamente tenemos que acercarnos al Señor. Solamente tenemos que acercarnos a esta fuente de agua viva. Y dice en el versículo 2, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? ¿No? Muchas veces nos encontramos gastando nuestras energías, nuestra fuerza, nuestro tiempo, nuestros años en cosas que no sacian, ¿no? Y que nunca van a saciar, porque solamente el Señor es el que puede saciar esa sed que nosotros tenemos en nuestro corazón. El mundo busca en otras cosas, ¿no? Busca en otras religiones, o busca en otras filosofías, o en otras cosas, en entretenimientos, pero nosotros tenemos a esta fuente de agua viva que es el Señor, que nos llama y que nos invita a acercarnos diariamente a Él. Amén. Que el Señor nos ayude. Y dice en el versículo 3, dice: inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, ¿no? Qué importante es inclinar nuestros oídos al Señor, poder escuchar la voz del Señor, esta voz que nos llama, y que diariamente el Señor nos llama a nosotros a buscar de su presencia, a buscar de su palabra, ¿no? A acercarnos. Como decía el pueblo de Israel, tenía que salir a buscar el maná, tenía que salir a buscar ese alimento espiritual, ¿no? Ellos no lo iban a recibir procesado. Ellos iban a buscar este maná y preparaban con eso el alimento, y todos los días durante 40 años ellos tenían que salir a buscar este alimento, ¿no? Y nosotros necesitamos también alimentarnos de la palabra del Señor. Amén. Gracias al Señor tenemos en esta iglesia siempre se nos ha animado a estudiar la palabra, a poder estudiar, poder escudriñar la palabra, y es una bendición, ¿no? Porque no ocurre en todas las iglesias, no en todas partes hay esta disposición a que podamos estudiar la palabra del Señor, y gracias al Señor tenemos nosotros esta posibilidad de poder estudiar la palabra del Señor. Tenemos la libertad de poder estudiar, de tener una Biblia, tenemos miles de versiones, ¿no? Y hoy también en el celular o en internet podemos tener miles de versiones. Tenemos tantas facilidades, ¿no? para poder estudiar la palabra del Señor. Pensaba que hay otros lugares en Afganistán y en esos lugares de Medio Oriente donde no pueden tener una Biblia, ¿no? Donde tener una Biblia o que te encuentren con una Biblia
es un motivo para que esa persona vaya a la cárcel, ¿no? O en el peor de los casos muera. Y nosotros tenemos cientos de versiones, tenemos una librería con muchas cosas, mucho material, tenemos muchas posibilidades para estudiar la palabra del Señor. Así que tenemos que aprovechar este tiempo en donde el Señor nos permite acercarnos a Él. Dice en el versículo 6, dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, ¿no? Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Estamos en un tiempo en donde podemos buscar al Señor, donde no tenemos una barrera para acercarnos al Señor. El pueblo de Israel no podía acercarse al Señor. Ellos dependían de un sacerdote, ¿no?, que entrara por ellos al lugar santísimo, y ellos estaban alrededor, afuera del campamento, ¿no? Y nosotros podemos acercarnos al Señor. Tenemos este libre acceso a la presencia del Señor, y dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, ¿no? Tenemos que buscar al Señor en este tiempo porque, como siempre escuchamos, estamos en tiempos difíciles, ¿no? Estamos viviendo tiempos difíciles y necesitamos nosotros llenarnos de la palabra del Señor, de la presencia del Señor, fortalecernos, porque aunque todavía quizás no vemos persecuciones y cuestiones así, no estamos libres de pruebas, ¿no? No estamos libres de situaciones en donde quizás vamos a atravesar inevitablemente, quizás por alguna situación familiar, alguna enfermedad o alguna situación que podamos pasar, pero tenemos que estar fortalecidos en el Señor. Amén. Bien, quisiera que leamos en Jeremías capítulo 2. En el versículo 13 dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua, ¿no? Acá el Señor nos advierte el peligro de dejar a esta fuente de agua, ¿no? Dice: dos males ha hecho mi pueblo. Dice: me dejaron a mí fuente de agua viva. Que el Señor nos libre y nos ayude a no dejar estas fuentes, ¿no? A no apartarnos de esta fuente. Y dice: y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua, ¿no? Y yo pensaba en este tiempo qué cisternas estamos a veces cavando, ¿no? Como leíamos recién en Isaías, en qué estamos gastando nuestro tiempo, nuestras fuerzas, nuestros recursos, en qué cosas estamos gastando eso, ¿no? A veces estamos pensando más en cuestiones propias de nosotros, o quizás en lo que necesitamos, o en planes de nosotros, o en proyectos personales, ¿no? O estamos entretenidos quizás sin buscar al Señor, ¿no? Pero que el Señor nos ayude en este tiempo, porque necesitamos acercarnos al Señor diariamente, ¿no? Y esta palabra venía primeramente hacia mí de acercarme diariamente al Señor, a buscar de esta agua, a comer de este alimento espiritual que es la palabra del Señor, que es la presencia del Señor en nuestras vidas. Amén. Quisiera que leamos en Apocalipsis, capítulo 22. En el versículo 17 dice: y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera
tome del agua de la vida gratuitamente, ¿no? Hay este llamado a acercarnos al Señor, a acercarnos a oír primeramente la voz del Señor y acercarnos al Señor. En Juan capítulo 6, 27, lo leo rápidamente, dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, ¿no? Nuestro trabajo y nuestro esfuerzo tiene que estar en buscar al Señor, en buscar la presencia del Señor, en ser llenos cada día más de esta presencia del Señor. Necesitamos ser llenos del Señor. Amén. Puse acá, toda la riqueza del mundo no sacia, ¿no? No puede saciar. Podemos tener miles de cosas. Y de hecho, a veces se escucha, no sé si quizás alguno habrá escuchado, que a veces salen famosos que hablan por internet, por YouTube, por la tele, y que hablan y a veces lo dicen y son sinceros en decir que ellos tienen de todo, pero no tienen esta paz, ¿no? Podrían quizás comprarse lo que ellos quisieran, ¿no? Podrían estar en el lugar donde ellos quisieran, pero esta paz, esta vida que el Señor nos da, no se puede comprar, no hay precio para eso. Solamente lo da el Señor, y lo da el Señor a los que se acercan a Él y a los que lo buscan al Señor. Amén. Dice en el Salmo 63, en el versículo 1, dice: Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas, ¿no? Esta expresión de David refleja lo que ese anhelo que tenía él del Señor, ¿no? Y yo pensaba mientras leía esta escritura, ¿no? Cuán lejos estoy o cuán lejos a veces nos encontramos de anhelar al Señor, ¿no? Dice, de madrugada te buscaré, ¿no? Y a veces cuánto nos cuesta buscar al Señor, incluso levantarnos a buscar al Señor. Es un sacrificio a veces. A veces estamos más dispuestos a buscar otras cosas o nos levantamos cuando tenemos que hacer otra cosa, cuando tenemos que hacer un trámite, cuando tenemos que hacer algo no tenemos tanto problema, no nos cuesta tanto, pero cuando tenemos que levantarnos a buscar al Señor, ¿cómo nos cuesta, no? Y acá el salmista dice, mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela, ¿no? Y pensaba cuán lejos a veces estamos de anhelar con nuestra carne, con nuestra alma al Señor, ¿no? De anhelar esta presencia del Señor. Y es importante que nosotros podamos buscar al Señor, ¿no? Buscar al Señor en este tiempo. Quisiera leer un último versículo en Isaías 44. Isaías 44, en el versículo 3, dice: porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Amén. El Señor promete derramar esas aguas, ¿no? Si nosotros buscamos al Señor, el Señor va a derramar esas aguas, ¿no? El Señor va a derramar su espíritu, como dice acá, sobre tu generación, mi bendición sobre tus renuevos. Si nosotros nos acercamos al Señor, el Señor va a saciar esa sed que está en nuestro corazón. Pero tenemos que acercarnos al Señor en este tiempo, que el Señor nos ayude a estar conectados con el Señor, con esta fuente de agua viva que todos necesitamos. Amén. Amén. Bueno, vamos a orar al Señor, que el Señor nos ayude en este día. Yo, como decía, primeramente necesito que el Señor me ayude en este tiempo a buscar del Señor, a buscar esta presencia del Señor en su palabra,
que el Señor produzca también en nuestro corazón esa sed, ¿no? Esa sed espiritual por el Señor. Que el Señor en este tiempo produzca algo en nuestro corazón, ¿no? Creemos que el Señor en este tiempo se va a mover, creemos que el Señor en este tiempo quiere hacer algo en medio de nosotros, pero nuestro corazón tiene que estar dispuesto al Señor. Amén. Amén. Señor, te damos gracias en este día, Señor, gracias porque sabemos que tú eres, Señor, esa fuente de agua viva, Señor. Tú eres, Señor, ese alimento espiritual que necesitamos, Señor. Tú eres, Señor, el único que puede saciar, Señor, nuestra sed, Señor. Nada más puede saciar nuestra sed, Señor. No hay ninguna cosa, Señor, que pueda suplir lo que solamente tú haces en nuestras vidas, Señor. Te pedimos que en este tiempo, Señor, podamos nosotros acercarnos cada día a ti, Señor, que produzcas en nosotros, Señor, este deseo ferviente, Señor, de acercarnos cada día a tu presencia. Que podamos, Señor, buscarte de todo corazón en este tiempo, Señor, porque sabemos que tú estás esperando, Señor, a que nosotros nos acerquemos a tu presencia, Señor, que podamos acercarnos a estos ríos de agua viva, Señor, como dice tu palabra, que podamos ser llenos, Señor, de tu presencia y ser restaurados, Señor, ser transformados en nuestra mente, Señor, en nuestros corazones, en este tiempo, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, Señor. Necesitamos de ti. Necesitamos, Señor, que en este tiempo, Señor, tú vuelvas a vivificar nuestros corazones. Señor, que tú vuelvas a hacer reverdecer, Señor, nuestra alma, Señor, que muchas veces como este desierto, Señor, en donde no encontramos, Señor, o nos alejamos, Señor, de esta fuente de agua. Señor, te pedimos en este tiempo, Señor, que tú nos ayudes, Señor, y creemos que tú vas a llenarnos, Señor, cada día con este alimento espiritual, Señor. Te damos gracias, Señor, y dejamos todas las cosas en tus manos. Amén.